Yo vengo a decirle a nuestros oyentes que recuerden que a nosotros nos gusta escucharlos mucho. Entonces, pues... ¿Qué pasó? Nada. Se puso nerviosa. Es nerviosa. que la miré mucho, perdón. Yo como, ¿qué está pasando? Estoy haciendo algo mal. Me van a despedir. No, mentira. Y ahora sí, vamos con el tema del día de hoy. Así que escuchemos el avance que han estado escuchando durante toda la semana. Si escuchan Nuevo Continente, 1460, iba a decir 24/7. mi cabeza es un bug, pero bueno, escuchemos el adelanto. Eso no se lo adelanto, qué cara. Ahora sí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ey! ¿Estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados. El programa de jóvenes de Nuevo Continente. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados, un podcast original de Nuevo Continente. Así es, hemos llegado a Parchados, el programa de jóvenes de Nuevo Continente, después de 15 días sin estar en programa. Harto. Así es. Sí, y bueno, como siempre estamos aquí con mis amigos. Es que iba a decir con Vale, Besties. pero Vale no está. No, Vale, no está. Vale, si nos estás escuchando, te queremos mucho. Bueno, vuelve, por favor. Por favor, mejórate. Pero hoy estoy con Kevin. Hola, mucho gusto. No, mientras ya me conoce. No, pero qué tal que alguien no está. Alguien de sí. pronto con... La Mucho primera gusto, vez. soy Kevin. Esa voz la vas a reconocer. Se sueña con la voz. Con Espérate. con Cami. Hola, ¿cómo están? Y con una nueva participante que ya estaba el último programa. Sí, participó, ya estuvo. pero hoy está participando ya en el programa. Esa Cha, cha, cha. Nat. Hola, ¿cómo están? Uy, Nat. Uy, Nat. Está soltera, por cierto. Uy, Todos estamos solteros. ya, los despechados otra vez. Juan David quería que yo dijera, bueno, como dice Vale, pero es que yo siento que no la doy, entonces ya lo dije, ¿listo? Bueno, como ya saben, Vale no está con nosotros hoy, porque está enfermita, pero me encargaron a mí, o bueno, Vale me encargó a mí que me hiciera cargo de la sección, y hoy no tenemos dato random, sino historia random. Entonces, bueno, yo no sé qué tan bien o qué tan mal voy a hacer esto, pero bueno, la historia es la siguiente. Resulta que hay un hombre X, no le vamos a dar nombre, que empieza a tener unos sueños muy repetitivos con una mujer que se llama Aurora. Entonces resulta que esta mujer pues se le aparecía como en sus sueños y como que él nunca entendió qué le pasaba, nunca entendía nada y dejó de tener estos sueños y mucho tiempo después este hombre pues dejó de soñar con Aurora y él estaba así parchado en una gasolinería echándole pues gasolina al carro, por supuesto, y resulta que ya estaba como para salir a la carretera, otra vez como para coger carretera, y le entra una llamada. Entonces le entra una llamada, él contesta, nadie le habla, y el carro que estaba detrás de él como que se desespera porque este tipo no se mueve y sale a la carretera y viene como un carro a toda velocidad, los dos se estrellan y se mueren. Entonces, claro, el man que soñaba con Aurora quedó como, ¿what? Porque si le hubiera contestado la llamada, pues se muere también, ¿no? Y resulta que pues dentro de todo esto él queda súper como confundido por lo que pasó y decide devolver la llamada al número pues que lo contactó en ese momento y resulta que le entra el correo de voz, pero el correo de voz decía como, hola, te estás comunicando con Aurora, no te puedo atender en este momento, pero pues deja tu mensaje. Y como que el man se choquea un resto y dice como que Aurora será la misma con la que soñaba hace muchos años. Y entonces él se pregunta qué hubiera pasado si esta persona no me hubiera llamado y yo hubiera seguido, o sea, probablemente el que se hubiera muerto hubiera sido yo. Y él sigue insistiendo en este número hasta que Aurora le contesta y él le dice como, mira, es que tengo una llamada perdida de este número, a esta hora fue tal día.
Y la persona le dice, no, yo nunca te llamé, ese día no tenía el celular a la mano. Súper loca la historia. Entonces como que le pide el Facebook a esta persona y cuando entra se da cuenta que es la misma mujer con la que había soñado muchos años atrás. La historia es muy loca, pero el punto es, ¿qué hubiera pasado si todas esas cosas no hubieran sucedido? O sea, como, ¿dónde estaría ese personaje y en dónde se encontraría esa persona? E incluso uno también se puede preguntar por qué se encontraba él precisamente en esos lugares. Entonces, esa es la historia que nos manda Vale para hoy no es dato random, sino historia random. Extraña, pero... Muy extraña. Sí. Vale, ¿dónde conseguiste eso? Qué carajo. Pero, claro, pero creo que muchas, o sea, parece que es algo que una canción. Creo que muchas veces en la vida real sí pasan este tipo de cosas como, no, pasó esto y esto y esto y eso hizo que a la final yo no hiciera esto. Ajá, exacto. Y Entonces, que no tienen como mucho sentido. O sea, son cosas random. son cosas random como nuestros datos random. Así. Exacto, muy Que random. no son tan randoms porque tienen que ver con el tema. Pero... Pero sí bueno, no sé, es una historia extraña, pero que a la final también, como decía, o sea, en la vida real también pasan ese tipo de cosas. Esto pues sería como también el efecto mariposa, por decirlo así, como que no, salí 2 minutos tarde y gracias a eso no sé qué, bueno. No me morí, no mentiras, Sí, pero... no, pero pues sí, puede pasar. Puede pasar, sí. Exacto. No sé qué opinan. Yo creo que es que sí es... bueno, pues tampoco... Sí puede uno morirse, o sea, pero pues tampoco es ese tipo de cosas, sino más que todo lo que dice... esas... Pues como llamo, yo no le llamo así, pero pues hay gente que le dice así, las diosidencias, algo así. Sí, que no existen las coincidencias Sí, ni las sí, no. diosidencias. Entonces, bueno, yo creo que eso es pues Dios, yo creo que Dios pues permite eso. Yo muchas veces la verdad voy en el Transmilenio y siento que debo bajarme y me parece algo re como que carajos, o sea, pero siento que se sube alguien y es como que siento en mi corazón que debo bajarme y hay veces que se sube también otra persona pues como sospechosa, pero yo digo como que, o sea, no siento eso, entonces no sé qué hubiera pasado si me quedo en los buses muchas veces que voy. Bueno, sí, también. Interesante. Y Nat. Sí, claro, no, yo creo que es lo que dice Kevin, o sea, uno muchas veces en el momento no cae en cuenta, pero yo creo que es ahí también el Espíritu Santo poniéndole a uno como esa Sí. alarmita La en señal. el corazón. Vale. Y ya, pues con el tiempo ya uno empieza a atar, como a decir, no, ya todo empezó a pasar por esto y pues Wow. aquí estoy. Así es. Y ahora sí, vamos con el tema del día de hoy, así que escuchemos el avance que han estado escuchando durante toda la semana. Si escuchan Nuevo Continente, 1460, iba a decir 24/7. mi cabeza es su book, pero bueno, escuchemos el adelanto. Eso no es el adelanto, qué cara. Ya, ahora sí. ¿Qué Dieguinho? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, Aleijinho, aquí desparchadinho. Pues no te preocupes porque ha llegado Parchados. Bueno, mi nombre es Alejo y me encuentro aquí con Diego y los invitamos a que escuchen el próximo episodio de Parchados este sábado a las 3 p.m. con el tema de... ¿Qué estás haciendo aquí? Y es que muchas veces nos encontramos en sitios a los cuales Dios nos llama a que salgamos. Los esperamos en nuestro 11º episodio. Brasil campeón del mundo de fútbol. Ese fue el único. Bueno, Kevin, ¿por qué hablaste? Porque hablé como así. Es que estabas hablando. Estaba diciendo que no sé si ¿Quieres? los oyentes piensan lo mismo, pero ese quedó muy bueno. O sea, Quedó re- comenten para que hagan más introducciones del tema así, porque quedó brutal. La verdad, sí. No, es que lo decía porque pues Alejo la otra vez también se la pasaba hablando después de cada canción. Ah, era un regaño. Sí, era un regaño. No, mentira, que No, grosero. Como esos profesores del colegio. El grupito de allá atrás nos cuenta todos el chiste. Así, igualito. No, mentiras. Así es el tema y es, bueno, ahí quedó ¿Cuál es como, el tema de...? ¿qué estás haciendo aquí? Pero también puede ser,
¿qué haces aquí? Ujú. Y ese tema lo hicimos basado en la parte de cuando Elías está en una cueva, después de que Jezabel lo amenaza de muerte. Y Elías, pues nada, el man huye, después el ángel de Dios, pues le da de comer y ya después ya puede hacerse en la cueva. Y después en la cueva, Dios, a Elías le ora a Dios, y después Dios es preguntándole, ¿qué haces aquí? O sea, Ujú. ¿por qué estás aquí? y Elías, no, es que tu pueblo, no sé qué, un montón de vainas. Y Dios vuelve a decirle, ¿qué haces aquí? Y después Dios le dice qué tiene que hacer. Y ya después Elías sale de la cueva. ¿Y a qué vamos con esto? Y es que muchas veces nos refugiamos en cuevas, nos refugiamos en sitios que para nosotros son seguros. Puede ser cualquiera, grupo de amigos, videojuegos, no sé, o ver series. Sí. Cocina. Y también, sí, puede haber gente que cocine cuando está mal y ¿En busca eso serio? como, pues, Wow. Sí, mi abuela. Ah, bueno. Qué No, bonito. mentira, no sé, abuela. Pero exacto, también toca un instrumento, pero Dios nos dice, o sea, nos llama y nos dice como, ¿qué haces aquí? Y creo que muchas veces hemos estado en sitios donde no nos sentimos tan cómodos, donde también no deberíamos estar. Y ahora sí, pues ya extrapolándolo al tema de los refugios y eso, a veces también vamos a sitios que a lo mejor no están tan bien en los que estemos. Y no sé, ¿ustedes han sentido que alguna vez han estado en un sitio en el que no deberían estar? Bueno, ¿quién quiere iniciar? Yo. Pues yo creo que muchas veces, sí. Bueno, más que todo, no, yo creo que me pasa mucho, es que mi mente está en un sitio que no debe estar. Y es que yo, digamos, puedo estar en un buen sitio, o sea, no sé, con mi familia. O Aquí, no, mentiras, O sea, ¿no? sí, incluso puedo estar aquí, pero a veces uno comete el error de que aunque está aquí, la mente está en otro sitio que no debería estar y se pierde lo que está pasando en ese momento, que es bueno. Entonces me pasa mucho en cuanto a en ese sentido. Y pues yo creo que obviamente hay muchos más ejemplos, pero o sea, el fuerte que llego, wow, es cuando, no sé, estoy en el Transmilenio y ya estoy pensando en mañana la levantada y no estoy en ese momento así. Entonces pues ese es, creo que en cuanto a mí. ¿Y ustedes dos, damas? Nats quiere hablar, ¿no? Nat está que se habla. Le están saliendo letreros por los cosas. Bueno, pues yo creo que muchas veces de pronto más que sitios me refugio en personas y les empiezo a entregar de una todo de mí, todo mi corazón y pues obviamente eso después me pasa factura, me estrello y es como, ¿por qué le di tanto a personas que probablemente debí ir primero a Dios y son cosas que he estado aprendiendo a hacer? Wow. Ush. Es cierto. Y Yo tengo mi cueva. Yo soy como Elías, yo tengo mi cueva. Entonces cuando no quiero nada, pues me desaparezco y ya. Pero eso tampoco está bien porque, no sé, siento que Dios también me ha hablado en este tiempo como un poco de no cerrarme tanto. Y así historia súper rápida. Yo tengo una clase en donde tenía que representarme como un producto y yo me representé como un candado. Yo no podía pensar, en serio lo prometo. el famoso candado. El famoso candado. Y yo siento que así como hablábamos un poco de que Dios a veces usa cosas en nuestra vida como para hablarnos y así, Dios usó esa clase en mi vida para un poco mostrarme como que ya no tenía que ser un candado, porque ese era mi lugar seguro, como encerrarme y no saber de nada. Entonces yo creo que también me ha pasado así como a Kev, así como a Nats, que bien sea con personas o en nuestra mente, o sea, muchas veces como que es en el silencio, ¿saben? Pero sí nos refugiamos y caemos un poco como en esa trampa de huir de todo. Sí. Incluso en uno mismo. Mm. Wow. Uno se refugia en uno mismo. Sí soy. Y viene un poco ahí lo que tú decías de la autosuficiencia, ¿no? Yo creo que cuando corro a mí, porque solo yo soy seguro, entre comillas,
Entonces empiezo a pensar que solo yo puedo hacer las cosas y solo depende de mí. Que es un poco también lo que tú decías, como al principio, ¿no? Como yo puedo solo, soy autosuficiente. Y no es verdad. Sí, no, eso no lo hagan, no sale bien. Y sí, o sea, yo también lo personal. O sea, a mí sí me ha pasado como en casi todo. Pero creo que muchas veces hay sitios donde sí debería estar y aún así me siento incómodo. Pero ahí sí ya va, yo ahorita que lo pienso, ahorita reflexionando, es como, a lo mejor no es el sitio el que está mal, sino soy yo. Sí, total. Y eso es, Sí. Y creo que muchas veces intentamos buscar la ayuda en otros y es bueno buscar ayuda en otros. Además es bíblico, la Biblia dice que nos ayudemos unos a los otros. Pero el primero que tenemos que ir al final es a Dios. Él es el único que va a poder solucionar nuestros problemas realmente. Y es algo denso, es difícil, muy difícil a veces porque uno no tiene como ganas. Pero Dios siempre va a estar ahí a uno respaldándole. Y cuando uno ve el pasado y uno ve esas situaciones en las que uno decía, yo no voy a poder salir de esto, y después uno ve cómo Dios lo sacó, ahí es cuando se fortalece la fe realmente. Y es brutal. Y con la historia de Elías es así, o sea, digamos, sí. Bueno, después de que Elías sale de la cueva, Dios una de las cosas que lo llamó fue a ungir a Eliseo. Y Eliseo terminó siendo otro gran profeta, también es un tipo de Cristo, ¿no? Entonces, Eliseo hace más milagros que Elías y suceden más cosas con él, pero si Elías no hubiera decidido salir de esa cueva, pues Eliseo a lo mejor Dios siempre cumple su propósito, pero a lo mejor no hubiera sido Elías quien le hubiera preparado el camino a Eliseo. Sí, y además yo creo que Elías tiene un encuentro con Jesús con Dios, sí. Sí. En esa parte de la Biblia en Primera de Reyes 19. Sí. Y me encanta porque yo también creo que buscar a Dios en vez de refugiarnos en nuestras cuevas cumple la expectativa. Y yo creo que en el momento en el que Elías se encontró con Dios, la expectativa se cumplió e independientemente de lo que pasara después, como que él ya podía tener tranquilidad en eso, ¿saben? Y yo creo que tiene mucho que ver porque muchas veces buscamos refugio en series, en cosas, y eso nunca cumple la expectativa. Y creo que por eso a veces también vivimos tan frustrados y tan cansados, tan agotados, porque realmente buscamos en cisternas rotas, como dice la Biblia, y en fuentes que nos sacian. Entonces, continuemos con el tema. Yo creo que ya que David dio introducción a lo de Eliseo, yo creo que eso va muy entrelazado con la historia que cuenta Marcos y Lucas también creo que lo menciona, sobre el paralítico que suben por el tejado. Y yo creo que, o sea, no cuentan nada estos manes, no cuentan quiénes eran, hace cuánto seguían a Jesús, pero yo creo que eran seguidores de Jesús, o sea, o puede ser que dijeron como que bueno, ¿qué perdemos? Pero el caso es que ellos necesitaron esa fuerza para llevar la carga, porque, o sea, llevar a una persona requiere fuerza, o sea, ellos también yo creo que tuvieron que tener esa firmeza para creer, porque es como una fe, no sé si decirle una fe prestada, pero es como una fe por otros. O sea, una fe, porque el man yo creo que decía, pues bueno, no hay de otra, pero yo no puedo subir, o sea, yo voy a ir y ustedes me van a meter, pero yo creo que esos 4 amigos, esos 4 hombres tuvieron que tener esa firmeza y aparte también esa convicción y por último tener como ese trabajo, ¿no? O sea, porque o si no iban a lograrlo, y esa oración, porque si no oraban, iba a ser en vano, o sea, lo iban a subir, iban a esforzarse, iban a bajarlo y al fin y al cabo yo creo que iba a ser muy difícil y creo que Elías en cierto punto va mucho de la mano con estos hombres, porque lo que dice David, a veces no se trata de uno, sino que se trata de los demás, o sea, del otro que Dios va a alcanzar, o del otro que Dios va a convertir, o del otro que Dios va a ungir. Y uno quizás muchas veces quiere ser el Pablo
de la historia. Pero a veces lo que Dios necesita son Ananías y es Sí. esos hombres. Sí, y también increíble la historia de Eliseo es que él... que era ya después, bueno, Elías lo llama, Eliseo de ven, y Eliseo agarra y quema todo lo que, o sea, su ganado, mata todo su ganado, todas sus herramientas las quema. Y es como, o sea, el man dijo, bueno, pues ya no hay vuelta atrás, o sea, el man fue decidido. Igualmente con los discípulos, o sea, yo leo a los discípulos y es como, parce, estaban pescando y Jesús los llamó. Y ellos fue como de cabeza sin casco a seguir a Jesús. Y creo que eso también va como enlazado a lo que también el tema de los pasados, que digamos, bueno, de los programas pasados, Sí. del pasado y todo eso, y es que también tenemos que quemar nuestro pasado para seguir adelante. Hay una predica de Antegebel, creo, que es creo que quemar barcos, y a mí esa predica... Burn the ship, sí. Sí, esa predica me encantó y Dios me hizo borrar un montón de cosas de las que me enorgullecía, un montón de trabajo que hice en un pasado y Dios fue como, quiero que lo borres porque eso representa tu pasado. A mí algo que me impresiona mucho de eso es que a veces Dios nos pide que quememos los barcos, porque eso viene un poco, o sea, el contexto un poco de quemar los barcos está en que se quemaba el barco para que las personas que estaban en la lucha no se devolvieran Sí, al barco sí. y se rindieran, ¿no? O sea, era como quemamos el barco y no hay vuelta atrás. Y creo que a veces Dios también nos pide que quememos nuestro pasado para que no tengamos como un poco el puente para volver atrás. Pero a veces también creo que Dios nos pide que resignifiquemos el pasado, Wow. no necesariamente que lo quememos. Porque hay pasado que queremos quemar, que no podemos quemar porque sirve para lo que tenemos que hacer hoy. Entonces a veces tampoco es, o sea, a veces Dios nos pide quema esto, pero a veces cuando queremos quemar otras cosas Dios nos dice, eso no lo puedes quemar. Y yo creo que Elías en esa cueva le quería decir a Dios, ya, quema todo, acaba con todo. Y Dios le dijo, no, es que esto no lo podemos quemar, porque esto nos va a servir para otra cosa. Y ahí es cuando Eliseo entra en el cuadro. Entonces creo que también se trata un poco de eso, como no solo de mandar todo, como quemémoslo, sino también de qué quiere hacer Dios con esto hoy y qué puedo hacer yo para cumplir ese llamado. Wow. Sí, digamos, eso que cuando Dios me pide quemar ese tipo, bueno, borrar todo eso, igualmente, a día de hoy es lo que yo hago, es lo que yo estudio. Ujú. Y entonces es como, wow, o sea, listo, ese pasado ya no puedo volver a ese pasado, pero eso que aprendí en ese pasado ahorita me está sirviendo para lo que hago. Y Dios, o sea, a la final Dios siempre... Me encanta eso de Dios, que Él nos usa, a pesar de que, parce, nosotros, o sea, nosotros qué somos para que Dios nos use para cumplir su propósito, es que es el propósito de Dios, y Él nos usa en eso, y Dios siempre, a pesar de que a veces también nos metemos nosotros en los problemas, a pesar de esto, Él nos está acompañando también a salir de esos problemas. Entonces, Elías se metió solito a la cueva. Él fue a la cueva, pero Dios lo sacó de esa cueva. Dios no fue como, no, listo, bueno, pues quédese en esa cueva si quiere y que lo mate Jezabel, ¿no? O sea, Dios le insistió en que saliera y que fuera y cumpliera lo que él estaba llamando. Y no sé, pero yo creo que a veces la cueva puede ser mala, pero pensando un poco en este contexto y en esta historia, y por ejemplo también la cueva de Adulam de David, a veces las cuevas también son, o sea, la Biblia dice Dios usa todo para bien. Elías se metió en la cueva, pero en la cueva Elías también pudo entender otra vez cuál era el propósito, y yo creo que a veces también las cuevas nos sirven para eso. Y aquí Nats tiene, mejor dicho, la historia. Aquí estamos viendo como ella está como el que Espíritu Santo. Sí, o sea, como que ella está que no lo puede contener. No, pues ahorita escuchándolos hablar, me acordaba un poquito de... A mí alguien alguna vez me dijo como, cuando llegas tan hondo, lo único que puedes hacer es subir. Y en esas subidas Dios se va a encargar de mostrar otras facetas que tú no conoces para que los demás lo puedan conocer. Wow. Personas que incluso no saben nada de él. Y es muy bonito porque es lo que decía Juan David ahorita, o sea, a veces llegamos rotos completamente, que uno dice como...
O sea, ¿yo de qué le sirvo a Dios? O sea, ¿para qué? Y de la manera más pequeña Él se encarga de usarnos. Wow. Sí, digamos, también hay otro pastor, otro predicador que dice como, o sea, si tú no puedes decir que has llegado al fondo si no te encuentras con Jesús. Y, y a mí, eso me llevó a mí en la pandemia y fue como, uff, y ver cómo encontrar a Jesús ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque es como Dios, Él es maravilloso y nos, o sea, Él nos está acompañando todo el tiempo. Y hay momentos en los que pensamos que Él no está. Hay momentos en los que pensamos como que Él simplemente se desapareció, que no nos, o sea, que no nos tiene en cuenta. Pero uno vuelve a ver ese pasado, digamos, yo ahorita veo momentos en los que yo le decía a Dios, yo no sé si tú eres real, no sé, siento que tú no estás conmigo, un montón de vainas. Y lo veo atrás y digo, Dios estaba ahí, Dios siempre me acompañó. Y creo que es lo más brutal de todo, o sea, que a la final Dios está a nuestro lado, que a la final nosotros somos los que nos alejamos de Él, pero Él permanece ahí con nosotros a pesar de todos nuestros errores. Y bueno, es que, digamos, bueno, no sé, esta semana fue un poco densa. Pasaron ciertas cosas que me dejaron me acuerdo tanto que tú viniste el martes, Cami, y yo estaba aquí y parce, yo estaba aquí. Yo sabía, o sea, yo estaba grabando algo, Juan David me estaba ayudando y Juan David desapareció como media hora y yo, no está bien, no está bien, pero no sabía en dónde encontrarlo y fue como... yo estaba de todo. Sí, luego volví y fue como, Camilla, acabaste y yo, sí. Y no, durante todos los días yo dije, como yo ya me rindo, ya, yo no quiero ser tu mejor soldado. Literalmente en la reunión de mujeres hubo un pedazo en donde una como de las protagonistas le dijo a Dios como, Señor, yo sé que tú le mandas tus peores batallas a tus mejores soldados, pero ya suéltame, pero así como, y me dio mucha risa porque yo creo que uno muchas veces es así con Dios, ¿no? Además, en plan como yo soy tu mejor soldado, porque esta es la peor batalla, ¿no? O sea, como que uno también es todo sí. Todo dramático. Además, somos muy dramáticos, o sea, yo me doy cuenta estas últimas semanas que somos muy dramáticos. Pero ayer cuando estaba hablando de los discípulos, aquí tengo anotado y es cuando llama a Pedro y a Andrés y también llama a Santiago y a Juan, y aquí es como, o sea, Jesús no solo me llama, Él también me promete capacitarme. Los discípulos no estaban listos, pero Jesús los llamó. O sea, los discípulos pues eran pescadores, analfabetos, gente que uno no llamaría pues para esparcir el reino de Dios desde la perspectiva humana, pero Dios los escogió y los capacitó y a la final terminaron siendo pilares de la iglesia. Sí, de hecho, a mí, perdóname, te interrumpo, me parece muy brutal porque desde que Jesús conoce a Simón, Él le cambia el nombre a Pedro. O sea, antes de que vivieran todo lo que nos cuentan los evangelios, Jesús ya le había cambiado el nombre a Simón. O sea, desde que lo conoció le dijo, tú vas a ser Pedro, la roca, la piedra, ¿sabes? O sea, como... Me parece muy brutal, porque yo creo que nosotros a veces pensamos como, tengo una relación con Dios y en ese proceso Dios me da, como me elige y me da cosas, pero Dios nos escogió antes de que aún nosotros pudiéramos probar que podemos hacer algo, ¿sí? Como que a veces nos dejamos llevar por ese, no, yo soy súper espiritual y sirvo en la iglesia y le doy a los pobres y hago de todo y Dios nos dice, yo ya te había escogido antes de que tú hicieras todo eso, porque así soy yo. Entonces eso también me parece muy, muy loco. Sí. No, es que les dice, ¿sabes? Vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Wow. Jesús ya inició como, yo les voy a hacer que ustedes sean pescadores de personas. Pero bueno, antes de seguir con nuestro tema, vamos con un trabajo de campo, como siempre. Y esta vez entrevistamos 2 personas, pero... La risita nerviosa al final. Jeje. Y bueno, escuchémoslo. De hecho, he estado en muchísimas situaciones en las que realmente me he sentido fuera de lugar, como que no pertenezco ahí, como para señalar algunos lugares. Hay grupos de amigos de la universidad, o bueno, más bien de compañeros, en los que simplemente como que sí, como que me adapto al estilo de grupo, pero simplemente no puedo ser yo misma, no me siento cómoda. También cuando viví en Villavicencio, pues los
como la gente de mi edad siempre salía a jugar y como que sí, recochábamos o nos poníamos a hablar, pero como era como por compartir con más gente y ellos siempre me invitaban, pero sí, también me sentía muy fuera de lugar, como que me sentía rara, como que en realidad nunca me divertía del todo y así me pasa en muchas situaciones que considero que me adapto al estilo de grupo para pues pasarla bien y pues para estar con la misma actitud del grupo, pero realmente no siento que pueda ser yo misma. Sí, claro, sí. De hecho, más joven. Digamos que yo ya conocía la palabra de Dios y, no sé, iba a una discoteca, me veía con el que en ese momento era mi novio y yo sabía, digamos que en el fondo de mi corazón que yo no debía estar ahí. Y lo que pensaba, bueno, pues tenía pensamientos de culpa como, no, yo no soy digna de tener a Dios. Muchas veces hasta lloraba e inclusive entraba al baño de esos lugares y le pedía a Dios que me guardara, ¿no? Entonces era como irónico porque yo sabía que estaba en un lugar donde muy posiblemente el Espíritu Santo no iba a estar conmigo, pues porque era un lugar que no le honraba ni le glorificaba. Y aún así yo le decía, pues como yo sé que estoy haciendo mal, yo sé que no debería estar acá, pero por favor guárdame y protégeme y perdóname. Y a veces no solo en lugares, también en conversaciones, ¿no? Que uno dice, pues yo no debería estar acá, no debería estar hablando de esto, porque por algo la palabra de Dios dice como, César, hijo mío, de oír las conversaciones que te hacen divagar de las razones de mi sabiduría, ¿no? Parchados. Bueno, ahí tuvimos el trabajo de campo de este episodio y interesante. O sea, a mí también me pasaba mucho en el colegio más que todo, que hubo un momento en el que me llegué a sentir tan fuera del mundo que yo me salí del colegio a mitad de año. Wow. ¿Tú podías hacer eso? Pues a ver, es que fue... Obvio. La verdad fue complejo, o sea, realmente no pensé lograr eso. O sea, como que no estaba en mi casa, no me voy a salir del colegio, no. Sino que pasaron ciertas situaciones que me llevaron a salirme. Pero yo me acuerdo que la otra vez estaba escuchando una canción de Marcos Brunet, que es Deseable, y al final dice como... tú no te sentías, bueno, no me acuerdo específicamente lo que es la letra, siempre se me olvida, pero es como tú no te sentías bien en ese lugar porque yo ya estaba inquietando tu corazón, o sea, como que ya el Espíritu Santo como que inquieta mi corazón con ciertas cosas que yo decía como no están tan bien que digamos, que obviamente la solución no es huir, no es escapar, no es dejar todo tirado, eso no va a ser la solución. Pero sí, es muy normal no sentirse en sitios. O sea, es normal estar en sitios y no sentirse uno mismo. En una prédica yo también escuché una frase que era, no está mal que no te sientas en casa cuando no estás en ella, sino que te sientas en casa cuando no lo estás. Y no sé si lo escucharon tú, David, que escuchas mucho River Church. Pero sí, o sea, fue brutal porque obviamente en la predica lo hablan en cuanto a la eternidad, ¿no? Que esta no es nuestra casa, sino es en el cielo, con Dios. Pero pues creo que también va aplicado a ello, o sea, no está mal que uno no sienta que es el lugar de uno acá, pero sí está un poco mal que sientas que es tu casa un lugar donde no lo es. Wow, uy. Y creo que eso es o sea, también, digamos, también lo decía una chica. A mí en la universidad, o sea, a mí me pasa que yo puedo, bueno, eso me puedo adaptar al grupo de amigos, pero como que a la final no me termino de hallar para ser yo mismo. Pero eso no es excusa de uno, pues, de huir, ¿sí? Porque Dios también nos llama a alcanzar a aquellas personas que están perdidas. Entonces creo que intentamos como huir de esas cosas, pero a veces podemos huir no de la forma correcta. Digamos, Elías puede haber huido y se puede ir a otra parte, se puede haber escapado de Israel y no hacer lo que Dios lo llamó. Es que yo creo que es porque Elías conocía a Dios. Wow. Y independientemente de todo, si tú conoces a Dios, el tiempo en la cueva no es tan largo. Y digamos que eso también es importante y es, de pronto yo no siento que este sea mi lugar, pero si yo me acostumbro como a ese sentimiento de que no, o sea, digamos, hay lugares donde sabemos que no tenemos que estar, pero creo que a veces también Dios nos manda a lugares como Jonás, que le dijo, tienes que ir a Nínive, y Jonás no quería,
Yo creo que a veces Dios también nos llama a lugares a donde no queremos ir por X o Y motivo. No tiene que ser porque sea un mal lugar, sino tal vez porque en ese lugar tenemos que trabajar en algo, lo que sea. Si también nos acostumbramos mucho como a ese pensamiento de este no es mi lugar, tal vez tampoco podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque todo el tiempo vamos a estar predispuestos como a este no es mi lugar. Y también a mí me pasa mucho como en muchas cosas que al principio decíamos como, ¿qué pasaría si no hubiera estado en este lugar? O ¿qué pasaría si estoy en este lugar? Pero a veces a mí me pasa que yo digo como, ¿qué pasaría si hubiera ido a ese lugar? Pero no fui porque me dio miedo, porque me acobardé, porque le huí a Dios. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho que sí? ¿O qué hubiera pasado si hubiera dicho que no? Entonces creo que el tema del tiempo en la cueva también es importante porque lo decía Kevin, la cueva no puede durar tanto, pero yo creo que a veces caemos un poco en eso de, bueno, este es mi lugar de descanso un ratico y un ratico se vuelve una semana, un mes, un año y después pues es fuerte. Y saludamos a Sandra Hernández, que nos dice, aquí en sintonía, me gusta escucharlos todos los sábados. Mi nombre es Sandra. Un gran saludo, nos mandó un sticker de un emoji. Hola Sandra. Sí. ¡Holi! Hola, Gracias Sandra. por escribir. También Delfina nos envía el pato. Siempre me confundo de los patos. El Es- pato Donald. Sí, perdón. El pato. Y también pato. Angélica Villalba, que le recuerdo que aparecemos en YouTube como Parchados TV. TV. Y TV, sí. TV. TV. Muy TV. bien. TV. Parchados TV. Parchados TV. O sea, no tenemos literal. O sea, sí. O sea, Parchados TV. 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 Bueno, ya. Y ya, bueno, continuemos con el tema, ya pues ya cerrando el tema, que es ¿qué haces aquí? Entonces, Yo, Yo creo que todos se preguntan lo mismo cuando yo estoy acá, porque yo, ¿qué estoy haciendo acá? oye, sí. Ah, bueno, aquí presentamos a Alejo, que llegó tarde. No, que va, yo no llegué tarde, a mí no me tocó responder. No, la verdad es que Juan David no le había activado el micrófono y Alejo estaba hace mucho tiempo. No, mentiras, Gustavo. Pero Alejito nos vino a acompañar, así sea para el cierre. No importa, Ratico en nos vino a ratico, pero acompañar. qué bien, Exactamente. cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? es que ellos estaban hablando ahorita, antes de las canciones y todo, algo sobre el tema de como que uno hay veces se queda en la cueva mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que pasa yo creo es que uno hay veces, no, era lo de no ir por a los lugares donde Dios quiere enviarnos, porque pues uno se acostumbra a decir que no está en el lugar correcto porque está con personas del mundo, personas que no creen en Dios, pero al fin y al cabo es que o sea, la edad moderna ahorita, lo que vivimos tan como que tan sofisticado hace que uno de cristiano diga, está lo cristiano, está lo secular, pero tengo entendido que antes la cosmovisión judía, la cosmovisión hebrea, no tenía esa distinción entre, ay, esto es cristiano, esto es de Dios y esto es secular, sino que ellos vivían toda su vida pensando que todo era divino, o sea, que todo era santo. Y eso hacía que llevaran esa enseñanza, ese poder, esa unción a todos los lugares, porque no era, estoy en un lugar cristiano, estoy haciendo algo cristiano, sino que era todo lo que hacía era para Dios y era pensando en Dios. Y yo creo que ahora lo que pasa con nosotros es que obviamente el avance cultural y todo pues le hace pensar a uno como que, bueno, estoy en la universidad, esto es un ambiente secular y es como que Espíritu Santo modo off y antes no era así. Y uno llega a la iglesia y es como que Espíritu Santo modo on y uno cambia completamente y creo que antes había más efectividad en la enseñanza y en la conversión, la evangelización. Por eso, porque no pensaban eso, o sea, no se le pasaba por la cabeza, sino todo era Wow. eso santo. Sí, digamos, creo que también hay un problema en el pueblo de Israel. Y es que dentro de Israel todo era... Pero afuera eran los más paganos. Pero yo creo que ahí también va lo que Dios dijo a Israel. Ustedes van a ser luz para las demás naciones. Ujú. Pero Israel se quedó en sí misma. Y a la final Israel también pues negó a Dios. Y hasta creo que una parte en la que Dios le pide carta de divorcio a Israel.
Y es una cosa que es como, uff, porque Israel le fue infiel a Dios. Pero fue también porque se quedaron en ellos. Para ellos, los que no eran israelitas eran lo más mundano. Ujú. Y uno por ser judío o por ser hijo de Abraham era ya el más santo. Y no, y Jesús confrontó mucho eso. Sí. Porque muchos decían, no, yo soy hijo de Abraham, pero al final nunca demostraban ser realmente hijos de Abraham. De hecho, hay un versículo, un capítulo en Marcos, no recuerdo si es el 6 o el 5 o el 7, en donde los fariseos confrontan a Jesús y le dicen, ¿por qué los discípulos están comiendo con las manos sucias? So que Sí. Y Jesús les dice como lo que contamina el corazón no es lo que entra, sino lo que sale de él. Y yo creo que a veces a nosotros también nos puede pasar que lo que decía Kevin un poco, como estamos en un lugar no cristiano, entre comillas, entonces Espíritu Santo modo off, y luego llegamos a un lugar cristiano, Espíritu Santo modo on, pero se nos puede un poco pasar también eso, como, o sea, digamos, como decir también, los lugares en donde no la gente no es cristiana, yo puedo tomar como una posición de me hago el loco, o también puedo ser una persona que en vez de llevar la luz, en vez de amar, solo se queda en una esquina y mira como, uy, qué terrible es este mundo. Señor. Y yo creo que eso nos pasa a todos, que en vez de ir y llevar, como que nos paramos y empezamos como, uy, no, terrible la gente, terrible el mundo, terrible todos, porque como nosotros somos súper santos y conocemos a Dios. Y yo creo que nos pasa lo de los fariseos, ¿no? Como, ¿por qué esa gente come con las manos sucias? ¿Por qué Jesús come con pecadores? ¿Por qué los discípulos no ayunan? Y eso me parece... Es que siento que me perdí un poco, perdón. Pero No. el punto es que yo siento que a veces también pasamos tanto tiempo en la cueva que se nos olvida que el llamado es afuera de la cueva. O sea, la cueva puede ser también como un lugar para encontrarme con Dios, un lugar para ver el rostro de Dios. Y recuerdo que una vez en una prédica Henry Pavón decía que él estaba en un momento muy especial con Dios y él le decía a Dios, yo no quiero irme de este momento en tu presencia, ¿sí? Y que Dios le decía, tienes que irte, porque ¿quién va a ir entonces? Entonces, pues un poco como eso. Siento que me perdí, porque No. Juan David me distrajo, pero... Es que de Pero hecho vamos yo creo con- que Vamos con Pablo Juan David. ese es el sentido de por qué Mateo se toma el tiempo de describir toda la genealogía de Jesús Wow. y Lucas también. O sea, no es como que solo Mateo el judío, sino Lucas se toma el atrevimiento de como gentil decir, esperen porque hay otro lado, ¿no? Y Jesús vino no solamente para judíos, sino que vino para gentiles. Y bueno, llegó el momento triste y tenemos que cerrar. Un momento exacto. Conclusiones, entonces. Conclusión. No. Empecemos por la nueva. Vamos, Nat, ¿qué concluyes Eso- este es que maravilloso sí, tema? El maravilloso mundo de Disney. No, mientras. ¿Qué nos quieres comentar, Nat? No, pues ya para finalizar, creo que está en nosotros tomar la decisión de cuándo queremos salir de esa cueva para poder seguir adelante con nuestro propósito. Brutal. Brutal. Yo creo que estaba viendo hace como 15 días una película re vieja, se llama como Mini Campeones, en donde aparecen basquetbolistas y demás. El caso es que es de un niño huérfano y el basquetbolista famoso, él tiene papá, pero pues tienen un problema y no hablan. El caso es que en una parte, o sea, es una película nada cristiana, es como que de deporte, es emotivo y demás, pero en una parte el niño huérfano está ahí en la casa de refugio con su hermano que le llama a él y le dice como que no entiendo cómo puedes tener un papá y no hablarle, porque el basquetbolista tenía a su papá y pues no hablaban. Entonces es como que nosotros que tenemos a Dios como papá, o sea, yo creo que en cierto punto es como a veces como podemos tener un papá y no hablarle, y es el privilegio de poder hablarle antes de la cueva y el privilegio de poder hablarle en la cueva y el privilegio de hablarle al salir de la cueva, y eso es lo que nos va a hacer más cortos los procesos de batallas, de hundidas y demás, y no va a ser tan largo como a veces suele ser por pura desobediencia o orgullo de uno.
Wow, yo quiero leer un versículo, pero no sé si Juan David lo quiere leer. ¿Cuál vas a leer? Voy a leer el versículo 11. Ah. Pero yo vi que Juan David levantó la Biblia, entonces no lo voy a leer. Pero sí quiero hacer un comentario y es, o sea, siento que es algo que Dios me habló aquí mientras hablábamos entre todos y es, no dejemos que el miedo, el temor, las inseguridades, las circunstancias nos aparten de lo que sea que Dios quiera hacer. Hay una parte en los evangelios en donde Jesús, o sea, cuenta que Jesús iba a lugares, sanaba enfermos, echaba fuera demonios y en uno en específico echó fuera demonios de una persona y esos demonios se fueron a los cerdos y la gente le dijo a Jesús, no vuelvas, tenemos miedo de lo que haces, no vuelvas, y Jesús no volvió. ¿Será que muchas veces tenemos tanto miedo de lo que Dios quiere hacer en cierto lugar, en cierto momento, que le decimos a Dios, no vuelvas porque me da miedo de lo que quieres hacer? O no voy a volver porque me da miedo de lo que quieres hacer. Entonces creo que es un poco eso, como no dejemos que esas cosas nos aparten de lo que en realidad Dios quiere hacer con nosotros. Puede que nos dé miedo, puede que sean caminos nuevos, pueden que sean momentos nuevos que Dios quiere que empecemos en nuestra vida, pero si es ahí es por algo. Y yo creo que si Dios te está preguntando ¿qué haces aquí? Es por algo. Entonces, sí. Oh, gracias, Cami, por dejarme leer el versículo. Es que yo lo vi con unos ojitos como de voy a leer el... y ya está ahí. Y bueno, es la historia, bueno, de Elías en la cueva, pero hay un momento en el que dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasaba el incendio, bueno, sí. Y después del incendio, es que estoy diciendo resto, pero pasaba el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y sé que a veces pasamos por situaciones muy difíciles, pasamos por situaciones en las que simplemente queremos abandonar. Y pasan cosas a nuestro alrededor que a lo mejor pensamos que es Dios. ¿Sí? Pensamos que, bueno, tal vez Dios está ahí. No, tal vez Dios no. Pero después de esos sucesos, Dios aparece y nos dice, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no te quiero aquí. Yo tengo para ti propósito. Yo tengo para ti cosas grandes. Tengo para ti cosas mayores. Entonces, para concluir, es realmente salgamos de la cueva. Dios nos va a acompañar. Él va a estar a nuestro lado y pase lo que pase, cueste lo que cueste, todo va a estar bien y como siempre digo, la recompensa será mayor. No, yo quiero decir también algo súper pequeño y es, Elías estaba acostumbrado a ver a Dios como el Dios que mandaba fuego del cielo, como el Dios que hacía temblar la tierra. Y aquí en ese pasaje que tú acabaste de leer, dice, el Señor no estaba en ninguna de esas cosas, sino en el viento, en el suave susurro. A veces creo que lo decía Nats hace unos minutos, pues Dios quiere revelarse de formas distintas. Tal vez Elías por eso también tenía que recorrer ese camino. Y Dios le dijo, devuélvete por el mismo camino y busca a Eliseo. Porque tal vez cuando volvamos a pasar por el mismo camino del que venimos, vamos a ver las cosas con ojos diferentes. Entonces... Brutal. Alejito. Sí, una cosa chiquita. Es que no sé si lo llegaron a comentar ya en su momento, pero si nos ponemos a ver un poquito Elías, bueno, Dios le dice a Elías, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, en ningún momento le está diciendo como, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Tú qué sí? Lejos. Eso quiere decir, y en algún momento se lo llegué a comentar a David, es que Jesús está con nosotros en los problemas, en las buenas, en las malas. Entonces Jesús en ningún momento se apartó de la cueva y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces Él se mete con nosotros entre las llamas, se mete con nosotros en lo que estamos pasando. Y eso es lo que nos lleva a pensar que realmente no estamos solos. Jesús no nos está diciendo desde afuera, yo no me meto contigo. No, Jesús se mete contigo. Wow. Y como sea te va a sacar de ahí, porque es lo que le decía a Elías, y creo que se puede tomar como una promesa, saber que Dios realmente en ningún momento te vas a encontrar solo, sino en donde tú te encuentres, en tus problemas financieros, en tus problemas de ansiedades, de tristeza. Dios es el mismo que te va a sacar de ahí, porque se va a meter contigo ahí mismo y siempre te va a preguntar lo mismo para que con Él salgas y no lo hagas solo.
bueno, ese fue el programa de hoy, un grandioso episodio. Les recordamos que estamos en YouTube como Parchados TV. Estamos en Instagram y TikTok como parchados_nc. También recuerden que pueden suscribirse a nuestro Spotify o Apple Podcasts, Google Podcasts, donde quieran escucharnos. Van a poder escuchar este programa en estas plataformas. También recuerden las redes sociales de Nuevo Continente. YouTube Nuevo Continente, aparecemos así. Instagram y Facebook como Nuevo Continente y nuevocontinente.org. Y también queremos saludar a María Carolina Franco, que nos escribió: buenas tardes, hermosos jóvenes de Parchados. Es un programa muy interesante para jóvenes y qué música tan bonita. Bendiciones, buena tarde. Nos despedimos entonces con María Carolina. Gracias por escribirnos y por sintonizarnos. Muchas gracias y agradezco a todos estos jóvenes y a Cami, a Alejo, a Nat, a Kevin, a los que tampoco están en la mesa hoy, que pues Sofi, Pau. Creo que se me están yendo nombres y perdón si se me dan sus nombres, a pesar de que son mis amigos. Pero gracias a Nuevo Continente. Recuerden que Parchados es una producción original de Nuevo Continente. Y recuerden que no estamos desparchados, sino parchados. Parchados. El programa de jóvenes de Nuevo Continente. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados, un podcast original de Nuevo Continente.